Ese día jueves fue gris, por no llamarlo oscuro, para el marqués abogado. La notificación empezaba a recoger la cuerda del tiempo para oponerse a la incongruente decisión. Las ideas impugnatorias afloraban en la mente del abogado, pero si no se daba prisa, no alcanzaría a abordar todas las absurdas ponderaciones probatorias impresas en la decisión judicial, por lo que abandonó el café aún sin terminarlo para dirigirse al hostal y concentrarse en el silencio de su habitación para tomar el cincel de su conocimiento y esculpir el mármol jurídico con el que buscaría destruir la decisión de primera instancia. Procurando avanzar en el documento, el abogado tomó su almuerzo en la habitación sin distraerse, lo que le produjo un fuerte dolor de cabeza que lo obligó, sobre el final de la tarde, a buscar disolverlo alimentando las palomas del parque. La actividad lo relajó al punto de olvidarse de la jaqueca, y cuando se le había acabado el maíz que les estaba tirando a las palomas, notó que el número de ellas aumentaba sin entender el motivo. La razón, una persona que, aprovechando la inclinación del marqués, que estaba casi sentado en el empedrado piso, se había hecho detrás y desde allí lanzaba los granos de maíz triturado, haciendo crecer la aglomeración de palomas. Cuando el marqués se sintió superado por la cantidad de palomas, se puso en pie y al girar su cabeza unos 90 grados, reconoció la cicatriz en forma de cruz en la frente del dragoneante Sánchez, quien le dijo: ¿Ahora cuidamos palomas? ¡Ja, ja! Mire quién las alimenta. Salió a flote la ironía del marqués. Cuando termine de jugar con esos animales, lo espero en la banca cruzando el parque. El marqués esperó que su amigo se ubicara en la banca y fue tras de él. Me imagino que ya tiene lista la apelación. Con tono más de solidaridad que de burla le preguntó el dragoneante. Ese juez está loco, dijo el abogado. No está loco, está asustado, y si quiere sacar a su cliente de la cárcel, más le vale que presente esa apelación y le diga a su profesora Johanna para que el hermano haga la magia, porque el gocho ya hizo lo suyo con el susto al juez de primera instancia, respondió Sánchez. El marqués cumplió las indicaciones de su amigo cual receta de cocina. Agilizó la apelación y la presentó dentro del término para que se le diera trámite ante un nuevo juez, de superior jerarquía, para que éste resolviera las inconformidades presentadas por la defensa de Rosso Arevan, y viajó a Cúcuta para enterar de todo a la profesora Johanna y, de paso, comprobar la versión de su amigo en torno al padrinazgo político del caso. En Cúcuta, por cuenta de otra fuente distinta al abogado, el gobernador ya estaba al corriente de los acontecimientos y al saber anticipadamente quién sería el nuevo juez que resolvería la segunda instancia, conformó un equipo para investigarlo con el propósito de utilizar los hallazgos en favor de don Rosso. El equipo no tardó mucho en enterarse de que este nuevo juez, de apellido Zuleta, era costeño, nacido en Barranquilla, y tenía una relación extramatrimonial que su esposa no había advertido y de la cual había nacido un hijo que a la fecha ya tenía 12 años. Además, conocieron una buena cantidad de decisiones en las que el juez había recibido dinero para no condenar a los procesados. El marqués, tras acordar una cita, se encontró con la profesora Johanna en el Colegio Departamental Integrado Juan Atalaya para entregarle los pormenores de lo actuado y, queriendo comprobar la información de su amigo, solicitó el incremento de los honorarios casi al doble de lo inicialmente contratado para continuar con la representación judicial. El pedido no encontró obstáculo y fue resuelto en el acto de manera afirmativa, sin acudir a rifas ni bazares. Con esto, el marqués evidenció que el motor de la política estaba encendido y que no había duda del padrinazgo del gobernador en ese caso. Sin embargo, recordó lo dicho por su amigo sobre tomar parte en la contienda y aquella casi advertencia de esperar que se encontraran en la misma orilla. Luego de pasar por su casa y renovar su vestuario, tanqueó su Toyota Land Cruiser y empezó a descontar kilómetros al recorrido con destino a Ocaña, pues ya estaba por finalizar el término para conocer la sentencia definitiva de la acción presentada. En Ocaña, las estrategias del gocho no hacían esperar. El reparto judicial ya había sido efectuado y en la puerta de la casa del juez de segunda instancia apareció una granada militar tipo IM-26. La noticia corrió por todo el pueblo.
El juez le asignaron un policía de escolta, pero eso no impidió que la gente del Gocho aprovechara la soledad del recinto, ubicado justo al lado de la sala de audiencias donde el juez se vestía la toga, para amenazarlo de muerte colocándole una pistola color negro en la frente si no dejaba en libertad a Rosso. Ya habían transcurrido 24 horas después del reparto, quedando solo 2 días para decidir el destino definitivo de la acción pública. Los hombres del equipo del gobernador viajaron a Ocaña con instrucciones precisas. Faltando un día para cumplirse el término para fallar, el juez de segunda instancia encontró sobre su escritorio un sobre cuyo contenido lo dejó perplejo y sin aliento. Se trataba de 4 fotografías, 2 de su hijo extramatrimonial y 2 de su amante, con un mensaje que decía: «Lo esperamos a las 5 de la tarde en La Gallera». El juez se dio las mañas para deshacerse de su escolta y llegó puntual a la cita. La Gallera estaba a reventar, las apuestas iban y venían como de costumbre, la algarabía animaba cada espuelazo, y la música se hacía inaudible por el alboroto. En medio del desorden hubo quienes lo reconocieron y le embutieron aguardiente, pero al primer descuido lo escupía. Quería estar sobrio para escuchar a sus verdugos. Ya era esclavo de un secreto mal guardado. De repente, un tirón de brazo lo sacó del tumulto y lo ubicó en un matorral oscuro, donde le vendaron los ojos, haciéndolo caminar rápido pero sin empujones. Al llegar al sitio dispuesto para llevar a cabo su tarea, lo sentaron en una piedra. El juez sintió miedo, pero lo manejó. No se acobardó, pero tampoco se resistió. Presintió que saldría bien librado de la situación y eso lo estabilizó. Se habían alejado unos metros, no tantos como para volver al pueblo, pero sí lo suficientes para disminuir el bullicio de la gallera. Le sorprendió que no fue golpeado ni insultado. Le pidieron paciencia, porque el jefe se había atrasado. Las ataduras en sus ojos no le permitieron conocer el número de captores, pero por sus voces había contado 4. Luego escuchó aproximarse una centena de botas, pero ya nadie hablaba. Seguidamente fue advertido por uno de los hombres, quien le dijo: «Le va a hablar el comandante, escúchelo bien porque a él no le gusta repetir nada». El comandante se le acercó y luego de presentarse con el alias El Alacrán, le habló al juez, no como lo hacía a su tropa, sino en un tono cordial. Ese tono volvió a sorprender al juez Sureta porque difería del vocabulario que había escuchado en testimonios de víctimas al interior de cientos de procesos en contra del comandante Alacrán, al que las autoridades no habían podido identificar y ahora lo tenía frente a él sin posibilidad de verle la cara. No parecía ser de la región, más bien por su acento parecía ser paisa. Era una voz fuerte y ronca a la vez. Se notaba cierto grado de cultura en sus palabras. Luego de excusarse con el juez por las vendas y el azaroso recorrido, le informó que venía de parte del que gobernaba el departamento, que no tenía orden de hacerle daño alguno, solo de entregarle las fotografías y decirle que se publicaría en La Opinión toda la historia de amor que se le conoció y de paso la forma como ha conseguido el dinero extra con el que ha sostenido los 2 hogares por más de 12 años si no le daba la libertad a Rosso. El juez espontáneamente le dijo al comandante que podían contar con él para ese propósito, pero hizo 2 exigencias para cumplir su promesa. La primera, alejar a las personas que lo estaban amenazando de muerte. La segunda consistió en un pedido económico cercano a 300,000 pesos, porque en palabras del mismo juez les daría una ñapita. El comandante vio la oportunidad de incrementar sus costas y sin dudar aceptó las condiciones del juez y ordenó liberarlo después de su retirada. Tras sentir que quedaba solo, el juez se desató los ojos y caminó de vuelta hasta la gallera donde aceptó más de un trago de aguardiente de manos de sus conocidos y retornó a su casa. Al día siguiente, el juez Zuleta llegó antes que los empleados del despacho y se encerró en su oficina a redactar la sentencia definitiva del habeas corpus. Sobre las 10 de la mañana, su máquina de escribir marca Olivetti se trabó producto del susto que le produjo al juez Zuleta los estruendos de muchas detonaciones. El juez, como pudo, sacó su dedo corazón de su mano derecha de entre las letras J y K, de donde se le había quedado atorado en la primera explosión, y se refugió debajo de su escritorio. El escolta, que estaba al otro lado de la puerta de su oficina, convencido de estar siendo hostigado, empujó la puerta hasta abrirla.
Luego de ubicar al juez, lo sacó por una puerta que daba a las salas de audiencias y posteriormente salieron caminando por el portón del parqueo detrás del complejo judicial. Algunos minutos habían transcurrido desde la última detonación. Al salir a la calle, juez y escolta se confundían entre la gente que corría en dirección al parque principal que quedaba frente a la casona judicial. La calma regresó al juez al verse rodeado de la gente del pueblo, pero se vio contagiado de la intriga de saber qué había pasado, y no solo apresuró el paso, sino que, como los demás, empezó a correr. Cuando iba llegando al centro del parque, escuchaba a la gente decir, «¡Están muertos!», y al llegar al tumulto se abrió paso entre los chismosos y descubrió 2 cuerpos sin vida con impactos de bala en la cara, tórax y cabeza. Uno de ellos había alcanzado a levantarse de la silla, pero no logró abandonar el sitio. Al otro la muerte no le había dado